gracias al Señor por esta victoria. Amén. Gloria a Jesús en el Salmo 117. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Salmo 117, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Gracias te damos, Señor amado, en esta hora, poderoso Dios, por tu bendita palabra, Señor amado. Gracias, Cristo de la gloria. Habla nuestra vida, Señor, administra nuestro ser, nuestro corazón, Padre, que podamos, Señor amado, escuchar en esta hora tu palabra, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor, ayúdanos, moldéanos, Padre celestial, a tu parecer, Señor amado, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor amado. Gloria a Jesús. Gracias, Dios. ¿Puede sentarse, hermanito? Gloria a Jesús. Todas podemos reconocer que antes de conocer a Cristo, lo último que nosotros se nos ocurría era alabar a Dios. Alabábamos todo, menos a Jehová. Alabábamos a los santos, ven que hay uno del novio, ¿verdad? El San Antonio, pues hasta ese le pedíamos el novio. Alabábamos los santos y ahora reconocemos y sabemos que ellos no tienen vida, que no se mueven, que no nos pueden contestar. Gloria a Jesús. Su palabra nos enseña en muchas partes de la Biblia que Jehová es el único merecedor de la alabanza y la adoración. Él es el único que merece nuestra exaltación. Gloria a Jesús. Aquí dice que todas las naciones, que todos los pueblos deben de alabar a Jehová. Pero lastimosamente hay pueblos enteros, hay naciones enteras que adoran a Satanás. Y eso es muy triste. Pero el Señor, gloria a Cristo Jesús, nos enseña a través de su palabra que ahora que nosotros conocemos al Señor, somos libres para adorarle, gracias a su sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Jesús. Y también somos libres gracias a que hemos creído en el Señor. Gloria a Jesús. Que nosotras aceptamos la verdad de su palabra. Necesitamos creer para obtener la limpieza a través de su sangre preciosa. Gloria a Jesús. Nosotras no estamos obligadas a alabar a Dios, pero el reconocer y el saber que Él nos ha hecho libre, eso nos hace voluntariamente obligarnos a alabar a Dios. Porque no podemos estar calladas después de ser libres, después de ser transformadas, después de haber conocido a nuestro Salvador. Así que nuestra libertad nos provoca, nos obliga para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay gratitud, hay agradecimiento desde lo profundo de nuestro corazón. Nosotras ahora podemos reconocer que el hombre sin Dios está ciego espiritualmente. Y nosotras estábamos así, estábamos ciegas espiritualmente, no podíamos reconocer la grandeza de nuestro Dios. Adoramos Jesús, aleluya. Pero nuestros ojos ahora pueden ver. Gloria a Jesús. Antes adorábamos lo que no conocíamos, pero ahora adoramos
al verdadero Dios. A ese Dios que no necesitamos mover, ni sacudir, ni que si se nos quiebra tenemos que ir a comprar otro. No, nuestro Dios es grande, soberano, es precioso. A Él es al que alabamos. Gloria a Jesús. Podemos reconocer su poder porque Él nos ha guardado. Y aún podemos mirar y retroceder nuestra mirada atrás como Dios nos guardó, aún sin conocerlo. Dios nos conoció, nos guardó para este día. Amén. Para que nosotros pudiéramos llegar a este día. Amén. De cuántos peligros nos libró en la niñez, en la adolescencia, sí, aún ahora en nuestra adultez, para que nosotros pudiéramos llegar a conocer su precioso nombre. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cómo usted y yo podemos pagarle a nuestro Dios? ¿Cómo los jóvenes pueden pagar a nuestro Dios tan grande privilegio de ser hechos sus hijos? ¿Qué cantidad de dinero puede cubrir todo lo que el Señor ha hecho por nosotros? No hay. Si Él le pertenece. Gloria a Jesús. Aún cuando Salomón hizo el templo, dice que Dios mismo proveyó. ¿Por qué? Porque todo el oro, la plata, todo es de Él. Entonces Él mismo proveyó para que se pudiera hacer ese templo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pagarle al Señor? Aún si nosotros pudiéramos expresar palabras de alabanza y agradecimiento, nos faltaría espacio en el mundo para nosotros agradecerle al Señor todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Verdad que sí? No podemos pagarle, no podríamos llenar la tierra de nuestra alabanza en agradecimiento al Señor. Todo le pertenece a Él. Nos enseña en este salmo cómo el Señor, a pesar de que nosotras somos gentiles, todavía Él acepta nuestra alabanza. ¿Y por qué Él acepta nuestra alabanza? Gloria a Cristo Jesús. Nosotros podemos reconocer que Él nos salvó, que no era la salvación para nosotras, pero Él la extendió para nosotras por su amor, por su misericordia. Y eso nos debe de hacer todavía más emanar una alabanza de agradecimiento al Señor. Porque era para los judíos, para ellos. Pero por cuanto ellos rechazaron al Salvador, ahora nosotras gozamos de ese gran privilegio de ser hechas hijas del Salvador. ¿Por qué Él acepta nuestra alabanza? Porque Él nos conoce. Porque Él sabe que nuestra alabanza, que nuestra adoración no está saliendo de los dientes para afuera. Porque Él puede reconocer cuando una alabanza es sincera. Amén. Y cuando una alabanza no es sincera. Por eso Él acepta nuestra alabanza. Por eso Él nos reconoce cuando nosotros le alabamos al Señor sinceramente. Nuestra alabanza tiene que salir de lo profundo de nuestro corazón, sinceramente. Nosotras hemos sido escogidas entre muchas. Nosotras hemos sido apartadas entre muchas. Como lo dice el Antiguo Testamento, vamos a ver vamos a ver en Lucas, pero la historia es del Antiguo Testamento. Lucas 4. Lucas 4, capítulo 25, versículo 25 al 27. Dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces, nosotros podemos reconocer que en el Antiguo Testamento había tantas viudas, pero solamente una fue la que Dios envió a su profeta. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero ahora hay muchas mujeres en el mundo y el Señor nos ha escogido a nosotras. Somos más que victoriosas. Amén. Gloria a Cristo Jesús.
Dice que había muchos leprosos, pero solamente Naamán fue limpiado. Qué gran privilegio de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Y yo quiero hablar de María, la madre de Jesús también, quien ella nos enseña la humildad. Y así nosotros debemos de servir a nuestro Señor. Amén. Humildemente y aceptar lo que Él tiene para nuestras vidas. María fue elegida entre muchas mujeres para ser la madre del Salvador. Ella fue escogida por nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tenía un plan, un propósito para su vida. Cuando llegó el ángel y le dijo, tú has sido escogida, tú eres apartada y el Señor tiene planes contigo. Ella no se llenó de orgullo. Ella no dijo, yo soy, ¿verdad? Yo estoy apartada para ser la madre del Mesías, la madre del Salvador del mundo. No, ella fue humilde, gloria a Cristo Jesús. Ella dijo unas palabras. Vamos a ver en Lucas 1, 45 al 47. Dice, sobre Jesús. Dice el 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Gloria a Cristo Jesús. Dice que ella engrandeció al Señor. Dice que su espíritu estaba alegre en su Salvador. Ella podía reconocer que ella necesitaba un Salvador y que no es como ahora lo dicen, que es inmaculada, o sea que era libre de pecado, que había sido concebida sin pecado, y eso es una mentira. María, tanto María como nosotras, necesitamos salvación y ella lo puede reconocer aquí. Ella dice que ella es la sierva del Señor y ella reconoce a nuestro Señor como su Salvador. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Qué lindo es cuando nosotras podemos reconocer que somos siervas del Señor y que necesitamos de su salvación. Y como dijo aquí la palabra del Señor en el 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por el Padre del Señor. Gloria a Jesús. Bienaventurados nosotros también, porque hemos creído lo que el Señor ha hablado para nuestras vidas. Las promesas que el Señor tiene para nosotras hemos creído en Él. Aleluya. ¿Verdad que sí? Sí. Hemos creído, así como María creyó en el Señor. Era algo como, nosotros podemos decir, como ella lo creyó, pero el Señor llegó y le habló y tocó su corazón, así como el Señor ha tocado nuestras vidas, nuestro corazón. María estaba dispuesta. Ella coopera con Dios para que se cumpliera la gran misión que Dios le estaba encomendando. Nosotras estamos dispuestas como María para cooperar con Dios para que se cumpla el plan que Él tiene para con nosotras. El plan que el Señor tiene trazado para nuestras vidas. ¿Estamos nosotras dispuestas para que el Señor trabaje en nuestras vidas? Para cooperar con el Señor. Porque María pudo haber dicho que no. ¿No es verdad? María pudo haber dicho, Señor, yo no. Busca otra. Mas sin embargo, María aceptó lo que el Señor tenía para ella. Usted y yo tenemos la libertad de aceptar y seguir a Jesús y el plan que Él tiene para con nosotros. O lo podemos rechazar. Él nos da la libertad de que nosotras decidamos. Él no fuerza ni obliga a nadie. Todo lo del Señor es voluntario.
Pero el Señor cuando está tocando una puerta es porque Él tiene propósitos y Él tiene llamada. Y como le decía yo a una señora que fue a casa ayer, yo le decía, su corazón tiene una puerta y la chapa de su corazón solamente se abre por dentro. El Señor toca, pero el Señor es caballeroso. El Señor no nos obliga a nosotros. Todo lo del Señor es voluntario, así que si nosotros estamos dispuestas, podemos abrir esa puerta y el Señor va a entrar y va a obrar en nuestro corazón. María adoró a Dios sinceramente y fue ese vaso tan preciado para traer al Salvador del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Si Dios nos encomienda algo, no lo rechacemos. No digamos que no. Gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Si Dios nos está tocando hacer algo, hagamos. Porque viene de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Yo escuché al hermano Josué Irión dar un testimonio de una pastora. Ella ya era anciana, pero ella ya estaba cansada. Y ella le dijo al Señor, Señor, yo ya estoy cansada. Yo ya no quiero trabajar. Hay más manos que lo hagan. Úsalas a ellas. Yo ya no voy a trabajar. Esa pastora se enfermó de cáncer. Y oraban, y oraban, y oraban. Y el pastor le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué mi esposa no sana? Y el Señor le contestó, ya no ores más por ella. Yo no la voy a sanar. Ella dijo que ella no quiere trabajar para mí. Y yo no la voy a sanar. Entonces, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Sirvámosle al Señor en todo el corazón. Señor. Gloria a Cristo Jesús. Hagamos todas las cosas del Señor con amor. Dice, ¿por qué? Porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y lo podemos ver en María Magdalena. María Magdalena es un gran ejemplo para nosotras. Para mi vida es un gran ejemplo. Gloria a Cristo Jesús. Es un claro ejemplo de cómo trabaja la misericordia de nuestro Dios. Vamos a ver en Lucas 1, 2. Te adoramos, Jesús, aleluya. No, hermano, pongo mal. Gloria a Jesús. Pero habla de María Magdalena cuando fue desechada de ella 7 demonios. Dice, ella vivió una vida desagradable delante de Dios. Ella tenía 7 demonios. Fue libre y ella tuvo el valor de superar su pasado. Gloria a Jesús. Muchas mujeres no han sabido superar el pasado, lo que las marcó tal vez de niñas o de adolescentes aún, o tal vez de casadas. Está en nuestras manos permitir que esa mancha se borre de nuestras vidas. Muchas veces no, pero las consecuencias, lo sucedido, Jesús sí puede quitarla y sanar nuestro corazón. Lucas 8:2. ¿8:10? 8:2. Lucas 8:2. Oh, Lucas 8:2. Dice la palabra de Dios en Lucas 8:2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritu malo y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Gloria a Jesús. Entonces vemos cómo esta mujer fue libre, fue transformada, y que ella no se quedó en su pasado, ella superó su pasado. Ella no se quedó abrazando como ella vivía. ¿Qué la hizo caer en esa situación? Ella salió de esa situación. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios.
Jesús puede borrar esas manchas de nuestro corazón. Jesús sabe lo que Jesús nos conoce lo que nos dañó. Él sabe lo que nos pasó, Él sabe la marca que tenemos y quizás que no hemos entregado al Señor. Pero el Señor quiere que nosotros le entreguemos esos sentimientos, que le entreguemos, tal vez algunas mujeres se sienten culpables de lo que vivieron en el pasado. Y el Señor quiere que se lo entreguemos. El Señor quiere hacernos libres. Amén. Gloria Señor, a Jesús. aleluya. Podemos pensar tal vez que fue nuestra culpa lo que hemos vivido, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Tal vez que sí fue nuestra culpa o tal vez no, pero si fue nuestra culpa, nosotras podemos perdonarnos. Y si fue la culpa de otro, podemos perdonarnos. Cuando uno perdona, también uno es libre. Amén. Las cadenas son rotas de nuestro Amén. corazón. Gloria a Jesús. Esta mujer no se quedó estancada en su pasado. Lo pasado ya no se puede cambiar, hermanas. No podemos hacer nada por lo que ya vivimos atrás. Pero ahorita en el presente, Dios nos da la oportunidad de cambiar nuestro futuro. Amén. Gloria a Jesús. Tú decides hoy cómo quieres vivir tu futuro y cómo quieres recordar tu pasado. Gloria a Jesús. Sí, Señor. Algunas veces Dios permite que queden marcas de nuestras batallas para que podamos recordar y para que no olvidemos cómo fue nuestra victoria y a quién nosotras se la debemos. Gloria a Jesús. Tal vez nuestras marcas no sean unas cicatrices físicas o sean visibles, pero son cicatrices tal vez en el corazón, tal vez en el alma. Gloria a Cristo Jesús. Pero esas cicatrices te recuerdan que la victoria te la ha dado el Señor. Amén. Que esa herida el Señor la ha sanado. Gloria a Jesús. Sí, amén. Es verdad que estuviste allí, que hubo dolor. Ustedes saben, y yo me podía pensar en las cicatrices muchas veces del alma que nadie la puede mirar. Solo nosotros sabemos que está ahí esa cicatriz, que está ahí esa marca. Pero yo me podía pensar en mi experiencia, lo que yo viví ahora con las operaciones. Y yo tengo en una misma operación, o en un mismo lugar, 3 operaciones bien grandes. Gloria a Jesús. Tengo 3 cicatrices en el mismo lugar. Y muchas veces, o tal vez hemos sido lastimadas 1, 2 o 3 veces de la misma manera. Gloria a Jesús. Pero aunque la herida sea hecha profundamente, Dios la sana. Dios la sana. En la primera cirugía, después de la cesárea, ustedes saben que mi herida agarró una infección. Y a veces parece que nuestra cicatriz por fuera está pegando y está bien, pero hay señales que indican que no está sana. Y entonces llegó la doctora y miró que estaba supurando. Y lo que hizo es que esta cirugía era de 40 puntos. Lo que hizo ella en 2 ocasiones, llegó y me abrió sin anestesia, sí, me quitó las grapas. Y la tercera vez que ella llegó, porque me quitó como de 10 en 10, y la tercera que ella llegó, yo ya le dije, por favor, póngame anestesia. Al principio, cuando nuestras heridas van a ser sanadas, quizás duelen, pero después el Señor pone anestesia. Y es necesario que se abra, porque mi herida fue sanando de abajo para afuera. El Señor quiere sanarnos del corazón para afuera. Y que esa cicatriz, que esa sanación se pueda demostrar en nuestro rostro, en nuestra vida, en nuestra forma de vivir. Gloria a Jesús. Y entonces es cuando sabemos que esa cicatriz de verdad está sana. Que no aparenta estar sana, sino que está sana completamente. Aleluya. Gloria a Jesús.
Gloria a Cristo Jesús. Gloria, gloria a Cristo. Cuando le entregamos nuestra vida y nuestro pasado a nuestro Señor Jesucristo, Él nos sana y Él hace su parte, gloria a Cristo Jesús, en sanarnos. Pero nosotras tenemos que hacer también nuestra parte. Amén. Gloria a Dios. Sigo con mi ejemplo. Cuando el doctor abrió mi cirugía, se quedó abierta, hermanas. Y era una profundidad como así y abierta como así y así de larga. Pero yo tenía que curarla mañana y tarde. Dios hace la obra, pero nosotras tenemos que buscar al Señor. Amén. Creer en su palabra, hacer nuestra parte, orar al Señor. Yo en la mañana y en la noche yo curaba esa herida y sanó. Gloria a Cristo Jesús. Y el Señor quiere que nosotros hagamos también nuestra parte. Él hace nuestra parte, pero muchas veces nosotras nos cerramos y no entregamos lo que nos está afectando al Señor. Decimos, sí, trabaja en esta área, pero en esta no. Puedes hacer esto, pero esto no. Pero el Señor quiere trabajar en todas nuestras áreas. Cuando nosotros aprendamos a entregar al Señor nuestro corazón completito, el Señor va a obrar y nos va a enseñar cosas hermosas. Gloria a Cristo Jesús. Como les decía, Dios hará su parte, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y usted ve un reloj, ¿cómo funciona el reloj? Hay 3 manecillas. Y si falta una, no funciona bien. Pero son 3. Así que con nosotros funciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y son los que nos ayudan a trabajar nosotras correctamente, como debemos de trabajar. María Magdalena nos enseña que dejó el pasado. Ella tuvo el valor y se convirtió en una sierva de Jesucristo. Ella fue la primera en saber que el Señor Jesucristo había resucitado. Y también nos enseña la palabra del Señor que ella era capaz de dejar todo por ir a sentarse a los pies del Maestro. Eso está en Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria a Cristo Jesús. Así que María aprendió a ir a acercarse, a sentarse a los pies del Maestro y escuchar su palabra. Cosa que a veces a nosotras nos cuesta, ¿verdad que sí? Que nos ponemos a orar y se nos viene lo de Marta. Nos acordamos que no he hecho los frijoles, que está la casa tirada, que está esto, que está aquí, que está aquí. Pero si nosotros recapacitamos y nos ponemos a pensar, el quehacer no se va a ir. Los frijoles pueden estar después o hacemos otra cosita de comer. Pero lo más importante es estar a los pies del Maestro. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Nos debemos de concentrar, hermanas, en la oración y en el clamor, sobre todo por nuestros hijos, por nuestra juventud. Amén. ¿Por qué?
Porque hay un decreto que el enemigo ha levantado en contra de nuestros hijos. Como lo hizo en el pasado, en Éxodo, cuando se levantó en contra de los hijos de Israel. Vamos a Éxodo 1:15. Aleluya, gloria a Dios. Y 1:22. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. El 22 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Gloria a Cristo Jesús. Nosotros vemos cómo hoy en día todos los jóvenes y todos los niños están siendo atacados por el enemigo. Gloria a Jesús. Satanás sabe que sus días están contados y está buscando cómo dañar a la juventud y a la niñez. Tanto que el pensamiento de suicidio está creciendo tanto aún en niños tan pequeñitos que uno no se puede imaginar que ese pensamiento pueda venir a sus mentes. Así que levantémonos en oración y en clamor por nuestros hijos. Amén. Así como la madre de Moisés se levantó aún cuando había un decreto en contra de su propio hijo, porque ella estaba embarazada. Ella lo dedicó desde el vientre al Señor y ella pidió por ese hijo, porque ya estaba el decreto, ya estaba puesto el decreto. Nosotros sabemos que el enemigo está enojado más con nuestra juventud. ¿Por qué? Porque le sirven. Los que están afuera son de él, pero los que están aquí, él está enojado con ellos. Gloria a Cristo Jesús. Pero Jocabed, la madre de Moisés, nos da una enseñanza muy grande. En su vientre ella lo dedicó a Dios y cuando nació, ella lo protegió, ella lo escondió. Hoy, si usted se puso atención a las noticias, aún en los noticieros estaba saliendo cómo está saliendo videos que está mandándole esos mensajes a los niños de cómo cortarse las venas, de cómo aún incluso matar a sus familiares. Estaba mirando una mamá, tan jovencita ella, que ella decía, estaba haciendo el desayuno y fue a decirle a mi niño que el desayuno estaba listo y cuando fui, el niño estaba sobre la cuna y tapándole la boca al otro bebé. Y le dijo, ¿por qué? Es que Mumu me dijo que tenía que dañar a mi familia, si no se me iba a dañar a mí. Entonces, está llegando sutilmente, y los papás estaban creyendo que porque era un canal o un lugar de puros niños, estaban protegidos, y no es verdad. Nosotros tenemos que estar atentos. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Y ese tema de cuidar la mente de los niños ha estado en mi mente desde que yo recibí a Cristo, desde que yo me acerqué al Señor. Yo me recuerdo que cuando llegamos al apartamento donde vivíamos arriba con los hermanos, nuestros hermanos pastores, el hermano pastor nos prestó un cassette del hermano Josué Guión donde él explicaba lo de Disneyland y todo eso. Entonces, yo lo que hice, yo saqué todo, hermano. Yo saqué videos, yo saqué muñecos, yo saqué todo. Todo, yo saqué todo. ¿Por qué? Porque si algo está dedicado para Satanás y para hacer, ¿cómo se puede decir? Rituales satánicos, no puede estar en la cama de mi niño. No puede estar en la cuna de mi hijo. Gloria a Cristo Jesús. Entonces yo lo saqué. Y de pequeñitos yo les enseñé a mis hijos y yo les decía, eso no está bien, eso aquí. Yo los protegía. Yo tenía ese cuidado.
ahora que están grandes, yo les digo, pero a veces ellos están viendo unos programas tan tontos que por cualquier bobería que dice el muchacho, ahí ponen unas carcajadas y ellos están ahí carcajada y carcajada también. Pero yo les digo, este programa no va a ayudarte, es basura para tu cabeza. Y uno los exhorta y uno les enseña, aún cuando ya están grandes. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Jocabed protegió a su hijo de pequeño, y aunque lo dejó ir a los 3 meses, llegará el tiempo que nuestros hijos también tomarán sus propias decisiones. Gloria a Cristo Jesús. Ella lo enseñó, recordamos que aún en su niñez, ella lo enseñó y lo instruyó lo que más pudo. Ella le enseñó la palabra de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad, enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Y yo estaba mirando cuando comenzó a hacerse todo esto de la escuela dominical, había unos pastores que estaban en contra de que se hiciera la escuelita dominical para los niños, porque ellos decían, entonces los papás van a dejar la responsabilidad a los maestros de que les enseñen, y no, somos los padres los que tenemos que enseñar a nuestros hijos, y en la escuela dominical se refuerza la palabra, ¿verdad que sí? Es en la casa donde nosotros tenemos que enseñarles a ellos. Y Jocabed, así se llama Jocabed, Jocabed le enseñó a Moisés en la niñez las leyes. Gloria a Cristo Jesús. Usted sabe que ella lo crió hasta cierta edad y después ella se lo entregó a la madre adoptiva, que era la hija de Faraón. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Jesús. ¿Qué fue esta palabra que ella le dio? Ella marcó el corazón de Moisés. Hechos 7, 17 al 25. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usado en astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a los niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de sus padres, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos y los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió hiriendo al Egipto, vengó al oprimido. Pero él pensaba que su hermano comprendería que Dios le había liberado por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Gloria a Cristo Jesús. Entonces nosotros vemos cómo Moisés fue instruido, fue enseñado, pero en otra parte de la Biblia dice que él rehusó a ser hijo de la hija de Faraón, rechazó el ser heredero de toda esa fortuna, toda esa riqueza. ¿Por qué? Porque recordó lo que su madre le había enseñado. Aunque él creció
y fue apartado de su mamá, no se olvidó de las enseñanzas que su madre le había hecho. Nosotros podemos quizás enseñarle a nuestros hijos y tal vez ellos en un momento van a alejarse, pero vemos en la vida de Moisés que Moisés fue llevado al desierto y en el desierto él pudo entender el propósito que Dios tenía para la vida de Moisés. Dios tenía planes para Moisés. Y yo veía que por alguna razón en el Éxodo solamente se habla de que la madre cuidó a Moisés, ¿verdad que sí? Pero aquí en Hebreos habla de que los dos, tanto el papá y la mamá, estaban cuidando de Moisés porque lo veían hermoso, gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Y yo no sé por qué en una palabra habla, pero yo me podía pensar muchas veces y a muchas mujeres les tocó o les ha tocado instruir a sus hijos solas y otras con su marido. Pero cuando uno se acerca al Señor, de las dos maneras, el Señor siempre nos ayuda a guiar a nuestros hijos por el camino que el Señor quiere que nosotros les guiemos. Gloria a Cristo Jesús. Nuestros hijos no nacen siendo malcriados o groseros. Gloria a Cristo Jesús, o machistas. Muchos de los hombres adultos han sido instruidos de esa manera. Pero nosotras como madres tenemos ahora la decisión de enseñarles a nuestros hijos a ser unos buenos hombres de Dios, a instruirlos conforme a la palabra del Señor. Yo les enseño a mis hijos y cuando veo que algo así como que no va de acuerdo, como que un machismo quiere salir, yo les enseño. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis hijos y mi hija tengan un matrimonio bonito, ¿no es verdad? Amén. Que mi hija no sea maltratada por el machismo, o que mis hijos no vayan a tener problemas por el machismo con su mujer. Nosotras ahora tenemos ese poder de guiar a nuestros hijos. A mi esposo le enseñaron así. Él era así. Hermanas, yo les digo, yo en la cama le tenía que poner la camisa, el pantalón, el cinto, las botas, los calcetines y todo. A veces sí. Gloria a Jesús. Pero, me pone roja. Pero Jesús cambió su corazón. Si el Señor no haya llegado a nuestras vidas, en el proceso del cáncer yo hubiera sufrido mucho, hermanas, porque fue una situación bien dura. Nosotras podemos ayudar a nuestros esposos a que tengan ese cuidado con nosotras. Porque dice la Biblia, maridos, amar a vuestras mujeres. ¿Por qué no nos dice a nosotras amar? Porque para nosotras es más fácil el amar, el entregarnos. Para ellos no, es más difícil demostrar el amor. Pero nosotras, nosotras podemos ayudar a nuestros maridos. Yo a veces así jugando y todo, que dejan ahí una cosita tirada, yo ahí voy jugando, pero en serio. Ok, aquí está esto tirado, lo voy a levantar. Yo se los levanto, no se preocupen, pero estoy mandando el mensaje de que alguien lo tiró y que lo tiene que levantar. A veces lo hacen, otras veces no, pero igual, cuando yo quiero decirle algo a mi esposo lo digo jugando, pero en serio. Jugando, pero usted. ¿Y eso cómo es? Dice. Así lo dice. O sea, doy el mensaje jugando, pero el mensaje es él. Sí, eso me ha ayudado. Pidámosle al Señor que nos dé gracia, que nos dé ese entendimiento para poder tener ese matrimonio bonito.
A veces nosotros estamos ahí peleando, jugando, pero en serio. Y los hijos no se dan cuenta que ahí hay una discusión pequeña, pero es jugando, pero en serio. ¿Ya te enteraste, Moisés? Sí, uno tiene que tener esa gracia para llegarle al esposo, para guiarlo. Mire que mi esposo no sabía cocinar, no sabía lavar los trastes, barrer, no sabía lavar la ropa. Cuando yo estuve en el hospital, hermanas, yo caí de golpe. Yo cuando fui a emergencia ya no me dejaron salir. Para mí eso sí fue bien duro, porque el cáncer no fue tanto porque el Señor me protegió. Yo no sé cómo el Señor cubrió mis ojos que yo no me asusté tanto. Pero el saber que mis hijos dependían de mí, que estaban pequeños, mi hija tenía 12 años, mi chiquito tenía 5 años, iba a cumplir 6. Para mí eso sí fue bien duro. Y cómo Dios obró en mi esposo en ese tiempo fue maravilloso. Amén. Porque él no sabía ni pagar un bill, porque yo lo hacía todo. Él no sabía lavar, pero él aprendió, él tuvo que ir a lavar. Y me decía una amiga cuando ella iba y nos llevaba, le llevaba a ellos comida, decía, oye, tu esposo tiene esa casa, pero como un espejo. Digo, mejor que yo, hermanas. Él la tenía limpiecita. Esos niños estaban peinados, hasta con gel, así, todos bonitos, los mandaba a la escuela. Entonces él aprendió, hermanos, pero eso lo hace el Señor. Amén. No lo hice yo, lo hizo el Señor. Por su amor, por su misericordia. Así que poco a poco, hermanitas, enseñémosle a nuestros hijos. Ellos aprenden y podemos lograr un matrimonio bonito. Amén. El Señor lo transforma. Sí. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Oremos por ellos. Gloria a Jesús. Muchas mujeres, aún en el Evangelio, sufren por el machismo de sus esposos. Pero nosotras nos unimos a esa oración, a ese clamor, para que el Señor transforme los esposos. Amén. Sí, amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Que Dios nos ayude, hermanas, como madres y como esposas, a poder dirigir a nuestros hijos. Amén. Porque esa es mi petición mía, desde que antes de que nacieran mis hijos. Ni sabía que podía tener hijos, pero desde antes. Yo y una hermana en Cancún, que ella oraba por los esposos de sus hijos, y eran pequeñitos, y eso tocó mi corazón, que nuestros hijos puedan tener un matrimonio bonito. Oremos por ellos, por los nietos, por los bisnietos, por nuestra generación, que pueda conocer al Señor. Hemos sido transformadas y somos transformadas, o estamos siendo transformadas porque hemos escuchado la voz de Dios y la hemos creído. Vemos que Rahab en la Biblia, ella nos da una gran enseñanza. ¿Usted sabe quién fue Rahab? Rahab fue una prostituta de Jericó. Pero cuando ella escuchó la palabra de Dios, dice que ella la creyó y que en su corazón entró temor. Amén. Y yo me ponía a meditar y a pensar, qué bonito el Señor, porque aún siendo gentil, siendo prostituta, vino a ser de la genealogía de Jesús. Y no solo que ella escuchó la palabra o lo que estaba haciendo Dios y se llenó de temor, sino que ella se volvió en una intercesora. Amén. Porque ella ahí a los espías le dijo, que yo voy a guardar su secreto, pero ustedes hagan algo. Todos los que estén en mi casa, mi padre, mi hermano, y todos los que ella pudo recoger y que creyeron en lo que ella les dijo, los metió a su casa. Y nos enseña cómo nosotras ser intercesoras y creer en que el Señor va a escuchar nuestra oración. Amén. Ella clamó, bueno, le dijo a los hombres, ¿verdad? Pero nosotros
podemos clamar al Señor por nuestros familiares, por nuestros seres queridos y creer que el Señor va a escuchar nuestra oración. Gracias a Jesús, aleluya. ¿Por qué? Porque sus promesas son fieles y son verdaderas. Gloria a Jesús. Te adoramos, Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Nosotras debemos de creer lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Amén. Cuando yo estaba en el proceso del cáncer, yo estaba mirando una noticia. Y en esa noticia una mujer había muerto de cáncer. Y yo estaba apenitas comenzando con lo del cáncer. Pero el Señor me habló a mi corazón a través de su palabra. Y Él me dijo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Gloria a Dios. Las promesas de Dios se hacen vivas en nosotros cuando ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Porque yo he compartido esta palabra con algunas mujeres que pasaron lo del cáncer y les decía lo que el Señor habló a mi vida, pero ellas no están. Ellas, el Señor se las llevó. Se efectuó en ellas otra promesa de que el Señor se las llevó para su gloria. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, a lo mejor una promesa va a ser un efecto en mí y a lo mejor en usted. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Amén. Gloria a Jesús. Y yo después dije, Señor, yo voy a callar porque esas fueron mis promesas. Tú tienes promesas para cada quien. Y el Señor nos habla a cada quien específicamente a nosotras. Esa palabra atesorémosla. Esa palabra vivámosla. Y esas, a veces nosotros podemos leer las promesas del Señor y pasarlas por alto. Pero se hacen vivas cuando uno está pasando ese proceso y que el Señor le habla y uno la atesora y le hace a uno agarrar fuerzas y levantarse. La palabra del Señor es viva y es verdadera, hermanos, y tiene promesas para nosotros. Aleluya. Y estamos aquí no por nuestras fuerzas, no porque nosotras seamos supermujeres, sino por la misericordia del Señor. Porque Él es bueno con nosotros. Porque Él es hermoso, gloria a Cristo Jesús. Y voy a terminar con el mismo salmo que comencé, el Salmo 117. Aleluya, gloria a Dios. Que dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotras su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Amén. Alabemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. No callemos nuestra alabanza y aceptemos los planes que Él tiene para con nosotros y sirvámosle al Señor de todo corazón.